Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta tarde. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es el motivo y la razón por la cual estamos aquí. Bien, ¿cuántos ya votaron, hermanos? Sí, aquí tenemos una casilla. Nada, es cierto. Debemos de ser ciudadanos responsables. Yo aún no voy a dar mi voto. Saliendo de esta reunión vamos a ir mi esposa y yo a votar. Pero quisiera hacer algún comentario respecto a las elecciones. Quiero decirte lo siguiente: qué liberador es que nuestra seguridad y nuestra esperanza no está puesta en un partido político ni en un candidato. Qué poderoso y maravilloso es para nuestra alma, hermanos, saber que el futuro de nuestro país, inclusive el futuro del mismo mundo, no está determinado por lo que haga el hombre, sino saber que nuestro Dios todopoderoso y soberano es el que tiene toda autoridad y todo señorío sobre toda la creación, hermanos. Ciertamente, como ciudadanos tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas. Es parte de someternos a las autoridades terrenales. Es un derecho que tenemos y una obligación también. Pero, hermanos, no cometamos el error de poner nuestras esperanzas en los hombres ni en un partido político, porque el hombre falla y defrauda. Pero, hermanos, tenemos al Señor, que Él nunca nos falla, y el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestras familias, de nuestra vida, está en las manos del Señor. Así que nosotros, la iglesia, puede estar tranquila sabiendo que el Señor cuida de ella, sabiendo que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos, hermanos. Así que voten con libertad, siempre háganlo responsablemente, con sabiduría. ¿Y cómo sería esto en la práctica? Bueno, aunque sabemos que los partidos políticos, inclusive los candidatos, no están obviamente añadidos o no se identifican con una fe, o en este caso con el cristianismo, nosotros, al escuchar sus propuestas, analizar cuál es la cultura o la propuesta del partido, podemos elegir según lo más cercano a nuestros valores cristianos, según lo más cercano a aquellas cosas que la Biblia así nos enseña. Así que en base a eso, haz tu elección. El voto es algo que es privado. En la iglesia jamás hemos tomado un espacio para hacer algún tipo de partidismo o algún tipo de influencia sobre algún partido político o candidato. Nosotros nos hacemos a un lado totalmente de eso, aparte de que es totalmente algo ilegal. Pero no tienes idea de la cantidad de invitaciones que los pastores en estos tiempos recibimos a desayunos, a que visitemos y escuchemos a un candidato, con la intención de que nosotros hagamos este trabajo de influenciarlos hacia un partido. Pero quiero decirte que nunca en estos 15 años hemos hecho eso, y no lo haremos, hermanos, porque es algo que no corresponde a la iglesia, es algo que nosotros cuidamos mucho. Y como dije hace un momento, nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta en algún candidato, nuestra esperanza está puesta solo en Cristo Jesús. Así que, en resumidas cuentas, haz tu voto con sabiduría, hermano. Haz tu voto con el corazón correcto, ¿sí? Que es lo que más vaya en dirección a nuestra fe como hijos de Dios. Y quisiera tomar un tiempo en esta mañana para ponernos de pie. Me gustaría que oráramos por nuestra nación, oráramos por el país, oráramos por las votaciones. Y quiero decirte esto: es el Señor el que quita y pone reyes en las naciones. Y aunque nosotros ejercemos nuestro derecho de voto, va a quedar el candidato que el Señor haya destinado que sea así. Así que, hermanos, no se estén mordiendo las uñas de que van a quemar las urnas y esto, y que qué va a pasar, y santo Dios, y si gana fulano y mangano, y que el dólar y que el petróleo y que las… Hermano, pon tu esperanza en Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Así que no hay incertidumbre para nosotros, no hay ese temor. Estamos puestos en Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres el Rey soberano sobre toda la tierra, y ahí está depositada nuestra confianza y nuestra fe. Estamos seguros en ti, Señor. Tú amas esta nación, tú amas, Señor, México, y sabemos que tú tienes planes para esta nación, para que esta nación te conozca y te reconozca, Señor. Y como iglesia también sabemos que tenemos un papel que tener aquí en esta tierra, que
que fungir, Señor, en esta nación en específico, en esta ciudad en específico, y te pido que como iglesia podamos, Señor, ser fieles en esto. Y Señor, esta es una excelente oportunidad para una vez más recordar que tú eres el Señor sobre todas las cosas, para poner nuestra confianza y nuestra fe en ti, pero también para reconocer tu poder, tu autoridad, tu señorío, y poder decir con nuestros labios que tú eres el Señor de México, que tú eres el Señor de Baja California, que tú eres el Señor de Mexicali, y que todo, Señor, obrará conforme a tu voluntad. Y ahí está nuestra confianza, Padre. Aún bendecimos a la persona que tú hayas elegido, Señor, para que sea el presidente de esta nación, Señor. Oramos creyendo que eres tú obrando en su vida, Señor, obrando, Señor, a través de las decisiones, y creyendo, Señor, que tú has establecido tu voluntad, tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestra nación, Señor. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Bien. Vamos a continuar con nuestra serie. Ya tenemos bastantes semanas. Estamos en la recta final. Estamos en el capítulo ya 6. Hemos estado hablando una y otra vez acerca de el evangelio de la gracia, y hay algunas cosas que quisiera que no olvidaras, que sería muy bueno que recordáramos. Quiero recordarte algunos datos importantes. La carta a los Gálatas es la primera carta de Pablo. Y la carta a los Gálatas es una carta de la defensa del evangelio. La carta a los Gálatas fue escrita aproximadamente entre el 49 y 50 después de Cristo. Eso quiere decir que si Cristo murió y ascendió a los cielos a los 33 años, sácale pluma, estamos a prácticamente 17 años aproximadamente de que esta carta se escribió después de la ascensión de Cristo. Entonces solo pasaron 17 años cuando ya la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros. O sea, un muy corto tiempo. La primera carta de Pablo, te vuelvo a repetir, es una carta en defensa del verdadero evangelio, en defensa del evangelio de la gracia. ¿Y qué era lo que decían estos falsos maestros? Bueno, su mensaje era algo más o menos así. Creían en Cristo, creían que Jesús murió por el perdón de pecados, pero ellos decían, no es suficiente eso, la obra de Jesús no es suficiente. Es necesario añadir las obras del judaísmo, es necesario en este caso que los hombres se circunciden y que todos los demás guarden las fiestas, las costumbres y las fechas de los judíos, para que entonces puedan ser aceptados por Dios. Entonces lo que vemos aquí es un sincretismo, es una mezcla entre el viejo judaísmo y ahora un cristianismo, y lo mezclaron en una cajita y salió una nueva versión del evangelio, el cual es falsa, el cual no es el verdadero evangelio, pero eso es lo que se introdujo en la iglesia de Galacia. Ahora recordemos que los Gálatas no eran judíos en su totalidad, ellos eran griegos, algunos de otras naciones, por lo tanto eran gentiles, o sea, era gente que de una forma de nacimiento no habían sido circuncidados ni tenían las costumbres judías. Entonces estos falsos maestros, amadores de sí mismos y amadores de las tradiciones judías, los estaban pervirtiendo para que abandonaran el evangelio de la gracia y adoptaran este evangelio de las obras. Entonces Pablo presenta argumentos sólidos y maravillosos acerca de cómo Dios hace justo a una persona, cómo es la manera en la que Dios presenta al hombre a sí mismo como un hombre justo, sin pecado, sin culpa. Y una y otra vez Pablo nos dice que la única manera en la que Dios hace eso es por medio de la fe. Y es por eso que Pablo va hasta el Antiguo Testamento y habla acerca del origen de las cosas, y habla acerca de este hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y Pablo, con un argumento tan sólido y maravilloso, demuestra que desde el principio el plan de Dios nunca fue salvar al hombre por sus obras y sus buenas acciones, que nunca fue a través de la obediencia del hombre que Dios podía presentarnos como justos delante de él, sino que siempre fue por la fe. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Aún Abraham, el padre de la fe, fue salvo y justo delante de Dios solo por medio de la fe. Hermanos, siempre ha sido el evangelio desde el Antiguo Testamento lo que ha salvado al hombre, a tal grado que las escrituras nos dicen que Jesucristo, cuando murió, descendió a las profundidades de la tierra y predicó allá abajo, ¿sí? Predicó en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque estos hombres de la fe hablaron de alguien que no conocieron. Los profetas hablaron del Mesías, pero nunca lo vieron, no sabían cómo se llamaba.
Todos estos hombres estaban en un lugar llamado el seno de Abraham, y Jesús desciende a las profundidades y les predica el evangelio de lo que tú hablaste, Isaías, de lo que tú hablaste, Ezequiel. Heme aquí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que se llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran esos cautivos? Esas personas que no podían ir al cielo, porque nadie va al cielo si no es por medio de ¿quién? De Jesús. No son nuestras obras, no son nuestras buenas acciones, es Jesús, el puente, el sumo pontífice, el que nos conecta al cielo, es Jesús. Nadie más puede, no hay otro camino alterno, ¿sí? Y el mensaje de Gálatas es ese, solo es Cristo, y llegamos a Él solo por medio de la fe en Él. ¿Qué significa eso de poner la fe en Él? Mucha gente dice, pero ¿cómo no? Si yo digo creo y ya entonces soy salvo. Bueno, es que la fe implica más cosas que eso. ¿A qué me refiero? Que la fe es poner confianza en la obra de Jesús. Para poder yo decir que tengo fe en la obra de Jesús, debo reconocer que soy un pecador, ¿sí? Que estoy perdido, ¿sí? Y que la única manera en la que este hombre que está perdido puede ser encontrado y puede ser reconciliado con Dios es a través del sacrificio que alguien más hizo por mí. Es a través específico de la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Y cuando yo creo eso, que Jesús es el sustituto mío, que yo debería morir por mi pecado, entonces la Biblia dice que soy justificado. ¿Qué significa esto? Que soy justificado, que cuando estoy delante de la presencia de Dios, ahora estoy en una condición distinta. Antes era enemigo, alejado, ajeno de Dios. Ahora soy cercano, amigo, hijo de Dios, por la sangre de Jesús. Ahora, aunque este mensaje para ti, para mí, quizás sea más familiar porque lo hemos escuchado una y otra vez, créeme que es un mensaje sumamente revolucionario para la iglesia de los Gálatas. Que ellos estaban escuchando que eso no era suficiente. Poner tu confianza en Jesús está bien, pero además tienes que guardar todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahora. Y sabes, ¿cómo podríamos traducir esto que estaba viviendo los Gálatas hacia nosotros? Porque esta defensa que Pablo presenta para el evangelio sigue siendo necesaria para nuestros días. Sin darnos cuenta, seguimos nosotros abrazando un evangelio de obras y haciendo para nosotros quizá no suficiente la obra de Jesús, buscando identidad y buscando seguridad en otras cosas y sobre todo en lo que podemos hacer y no en lo que Jesús hizo por mí. Y yo creo que para estas instancias del partido, y disculpa que use esa expresión, lo que pasa es que ayer fue la final de la Champions, para los que les gusta el fútbol, para estas instancias de la serie, creo que ya nos debió haber quedado muy claro que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Otra manera de decirlo es, no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Jesús ya hizo por mí. También creo que debió haber quedado muy claro para nosotros es que el enfoque del legalismo, que es este evangelio de obras, está centrado en la persona. Está centrado en el cumplir las reglas que nos llevan a sentirnos orgullosos de lo que nosotros hacemos. A diferencia, el enfoque del evangelio está en Jesús, en su obra, en una obra en la cual podemos descansar y reposar. Creer en Jesús es descanso, es reposo para nuestras almas. ¿Recuerdas cuando Él dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar? Si en tu vida no hay reposo, no hay descanso, seguramente no estás siguiendo a Jesús de la manera correcta. O seguramente estás confiando en ti, no en Cristo. Porque seguir verdaderamente a Jesús es un reposo para nuestras emociones, para nuestra alma, para nuestro corazón. Así que el enfoque del legalismo es el hombre y la gloria del hombre, pero el enfoque del evangelio es Dios y su gloria en Cristo Jesús. Es descanso para nosotros, porque creemos que una vez que hemos creído en el evangelio, el poder y la presencia del Espíritu Santo hace morada en nuestra vida. Y ahora lo que hacemos, nuestra obediencia, nuestro servicio que hacemos delante de Dios, no lo hacemos para ser salvos, sino lo hacemos como evidencia de nuestra salvación. No lo hacemos como algo obligatorio, lo hacemos porque amamos al Señor y nos complace obedecerlo ahora por la vida del Espíritu que mora en nosotros. Y eso, aunque se parezca, es algo totalmente diferente. La religión es un peso, una carga que no se puede llevar y que solamente nos condena a la hipocresía, a aparentar algo que no somos. Pero el evangelio es poder de Dios para salvarnos y poder de Dios para santificarnos y para liberarnos a una vida que nos libera de nuestro propio egoísmo para amar a Dios y amar a las personas. Y hermanos, la porción que vamos a ver hoy, vamos a tomar el último verso del capítulo 5, o sea, el versículo 26 del capítulo 5,
y después vamos a leer 5 versos del capítulo 6. Pero antes de orar por la predicación, quiero decirte lo siguiente, hermanos. El evangelio cambia y transforma la autopercepción que tenemos, la forma en la que nos vemos, la forma en la que personalmente tú te concibes cambia cuando nosotros creemos en el evangelio. Cuando cambia la forma en la que nos vemos, entonces cambia la forma o la autopercepción que tenemos de nosotros y cambia la forma en la que vemos a las personas, en la que vemos a la gente. Y cuando eso cambia, cuando cambia la forma en la que ves a las personas, entonces cambia la forma en la que tratamos a las personas. Parte de lo que hemos adoptado como un lema para la iglesia es amar, crecer y servir. Pero creo que a veces lo decimos tan ligero que no meditamos y reflexionamos en el peso de esas palabras. Decimos amar a Dios y amar a las personas. Créeme, eso es imposible hacer sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del evangelio en nosotros. Miren, vamos a ir directamente a Gálatas capítulo 5 versículo 26. Me indicas cuando lo tengas, o si no va a aparecer aquí en pantalla. Mientras lo buscas, te recuerdo, el evangelio cambia la autoimagen que tenemos. Ya no tenemos que compararnos con los demás, porque el evangelio nos pone en balance. El evangelio hace que ni estemos seguros de nosotros mismos, pero al mismo tiempo que no somos menospreciadores de nosotros mismos. Nos pone en balance. El evangelio nos dice que somos más pecadores de lo que pensamos, pero al mismo tiempo que somos más amados de lo que merecemos. Te pone en balance. Dice Gálatas 5:26: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Quiero recordarte lo que Ezequiel predicó el domingo pasado. Si no escuchaste la predicación, no estuviste, te recomiendo que vayas a YouTube, está buenísimo. Él habló de algunos versículos que en Gálatas creo que son los versículos más famosos, ¿sí? Son aquellos que hablan acerca del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Pero el contexto de todo esto es que Pablo está diciendo que hay dos naturalezas en la vida del creyente: la naturaleza del Espíritu, la naturaleza de la carne, la cual es la antigua naturaleza o la naturaleza caída. Y que estas dos naturalezas luchan en contra sí. Específicamente Pablo dice, se entreponen para que ustedes no hagan lo que realmente quieren. El deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y hermanos, ahí estamos todos. Todos tenemos en común eso. Todos estamos en la lucha contra el pecado. No hay aquí, no existe ni siquiera una sola persona que haya creído en Cristo verdaderamente que no esté en esa lucha. Debemos deshacernos de la idea eclesiástica de que existen los ungidos y los no ungidos, de que existen los que luchan contra el pecado y los que no luchan contra el pecado porque ya son tan santos que no luchan contra ello. Sin darnos cuenta, de repente, y sobre todo la iglesia latina, hemos creado un sistema dentro de las iglesias donde es yo y ustedes, pastorcéntricas, donde no me toquen porque se me va la unción. Y eso se permea en la vida de los líderes. Y una iglesia que vive así no tiene espacio para confesión de pecado, no tiene espacio para que entonces se hable del pecado y se corrija el pecado bíblicamente. Porque como hay un sentido de superioridad y como hay una élite dentro de la iglesia de los santos, y luego los que no son tan santos, y luego los que son menos santos, los cuales no son dignos de desatar las correas de los zapatos del pastor. Da risa, pero a veces así se percibe la iglesia, centrada en un grupo de personas, en un grupito de personas o en una persona. Hermanos, el evangelio nos pone a todos en la misma perspectiva. Todos luchamos contra el pecado. Y la única, hermanos, victoria que tenemos contra el pecado es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, la misma herramienta que yo tengo de parte de Dios en su gracia es la misma que tú tienes.
Yo no tengo un superpoder, no es que yo sea más inteligente o tú seas más inteligente que yo. Dependemos y vivimos esta vida en dependencia del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Yo les decía el domingo pasado que predicó Ezequiel, creo que fue en la segunda reunión, donde me subí y quise dar un comentario, porque por muchos años, en un caso personal, he escuchado el mensaje o la predicación de los frutos del Espíritu. Pero yo les dije el domingo pasado que casi siempre, por no decirlo siempre, después de que se enseñaba esta parte de los frutos del Espíritu, la sensación que me quedaba en mi alma era como: tengo mucho trabajo que hacer, porque en los frutos del Espíritu tengo amor, pero no tengo paciencia. Y palomeaba el amor y ponía tachita en la paciencia, ¿no? O no, creo que soy amable, palomita, pero no tengo gozo, tachita, ¿no? Y algo que se nos enseñó el domingo pasado es que es imposible eso. El fruto del Espíritu es uno, es el amor. Y todas las demás cosas que vemos ahí, esas virtudes, como el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etcétera, son virtudes del amor. Son ramificaciones, si lo quieres ver así, del amor, del fruto. El fruto del Espíritu es el amor. Es un amor que Dios da, que Dios pone por medio de su Espíritu Santo. Y como es fruto, no es algo que tú y yo hacemos. Es algo que se produce en nosotros como el resultado de la obra de Dios en nosotros. Nuestro esfuerzo no está en el hacer, nuestro esfuerzo está en el permanecer. Jesucristo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Muchas veces nuestro enfoque y nuestras energías han estado mal centradas. El evangelio de las obras te lleva a centrarte, nos lleva a centrarnos en producir nosotros, en esforzarnos y en frustrarnos, porque el sistema religioso eso nos enseña: esfuérzate para ser más como Jesús. No amas, pues ama. Vete hoy a tu casa y ponte en el espejo: tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar. Eso no sirve. No es programación neurolingüística. Es el poder del Espíritu en nosotros. Es la vida de Cristo que hemos recibido. Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer, pero si estamos unidos a Él, la vida de Cristo fluirá de forma natural. Si tú siembras una semilla de manzano y está bien sembrada, está bien regada, no vas a tener naranjas, vas a tener manzanas. Si la vida de Cristo está en ustedes, si la vida de Cristo está en nosotros, Cristo brotará de nosotros. Esa es la ecuación del Señor. No es un esfuerzo humano. No me esfuerzo por ser, sino por permanecer rendido al Señor. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo: esfuérzate en la gracia, ejercítate en la piedad. ¿Qué es eso? Esforzarte en la gracia, ejercitarte en la piedad. Ahí donde debe estar concentrado nuestro esfuerzo. ¿En qué? En nuestra comunión con el Señor. Si en algo tú te debes de esforzar y pelear, es contra nuestros deseos que nos llevan a querer hacer nuestra voluntad y vivir para nosotros, ocupar nuestro tiempo en nuestras cosas, en nuestros deleites, cuando somos llamados a vivir para el Señor, para pasar tiempo con Él, para tener intimidad y relación con el Señor. Y cuando mi energía, mi enfoque, mi tiempo está en dirección a eso, el fruto se manifiesta solo. Porque la vida de Cristo fluye a través de aquellos que pasan tiempo con Cristo, que viven en Cristo. Entonces yo les comentaba esto porque durante muchos años de mi vida cristiana, cuando yo escuchaba Gálatas capítulo 5, lo único que pasaba en mi vida era un peso aplastante que me hacía ver qué tanto me faltaba para llegar. Y lo único que sucede con eso es que cuando tú ves la distancia que hay entre tu vida y la vida del Señor, y tú crees en tus obras, tú crees en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes alcanzar, lo único que pasa es que cae sobre ti un peso de condenación muy tremendo. Porque por más que tú y yo nos esforcemos, por más que tú y yo hagamos,
jamás podremos producir lo que solo Dios puede producir en nosotros. Ese es el contexto. Esta es la idea. Pablo en el versículo 26, que yo, al igual que muchas otras personas, creen que el versículo 26 que leímos debería ser el versículo 1 del capítulo 6, porque va en esa conexión. Pablo dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Lo que está haciendo aquí Pablo es diciéndonos que la vanidad o la autoglorificación, o sea, la percepción que tenemos tú y yo de nosotros mismos, se va a manifestar de dos maneras. Se va a manifestar provocándonos o se va a manifestar envidiándonos. Te explico. La provocación es ese sentido de superioridad que tenemos. Es aquello que nos hace ver a la gente hacia abajo. Provocar es competir, es vivir en competencia, midiéndote con los demás, comparándote con los demás, creyendo en tu superioridad, en que tú eres mejor que las demás porque sirves mejor, porque eres más puntual que los demás, porque tienes mejor economía que los demás, porque tienes más talento o más dones o más conocimiento, cualquier cosa en cualquier área de nuestra vida que nos lleve a sentirnos superiores a los demás. Pablo dice: estás provocando a otro. Vives bajo ese sentido de competencia. Te mides con los demás y dices: yo soy mejor y lo voy a demostrar. Pablo hace esto mismo en otras de sus cartas, cuando dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, sirviéndonos los unos a los otros. Porque es posible servir a Dios cuando realmente nos estamos sirviendo a nosotros mismos, queriendo impresionar y queriendo que las miradas estén hacia nosotros y queriéndonos comparar y demostrar que somos mejores, que somos más santos que los demás, el que está a un lado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todos tenemos esto: o envidiamos o provocamos. Porque así como la provocación es el sentimiento de superioridad y de competencia, el otro lado de la moneda, la envidia, es compararte con otro y mirarlo hacia arriba como alguien que es mucho mejor que tú, y eso te lleva a hundirte en la tristeza. ¿Y sabes qué? Tú y yo hacemos eso con las personas. Disculpen que te lo diga así. A lo mejor van a querer agarrar unos tomates y aventármelos, pero me pongo primero yo como ejemplo. Siempre nos comparamos. Escucha esto: cuando nuestra vida no está centrada en el evangelio, siempre nos estamos comparando con los demás. Y es por eso que hay personas con las que tú platicas y te sientes bien seguro, porque dentro de nosotros hay un sentido de superioridad sobre esa persona. Y tú te dicen: Simón, ¿y qué es? Pero hay personas que tú las ves así y te cohibes. Y no puedes ser tú porque te da pena, porque ay, qué vergüenza que me digan eso. Ay, si digo mal esta palabra, ay no, ya no me va a querer hablar. Ay, no me va a sacar de su Facebook. Ay no, esto no me va a invitar. No se va a tomar la selfie conmigo. Y con esas personas uno se siente menos. Y con las personas que te sientes superior, las juzgamos, las tratamos de una manera, somos impacientes con ellas. Pues si quieres, y si no, no. Pero acá es: sí, ¿qué onda? Dime, ¿qué? Siempre hacemos eso, porque estamos buscando nuestro valor y nuestra identidad no en Cristo, sino en la gente. Tanto el que mira hacia arriba como el que mira hacia abajo a la gente es vanaglorioso, está centrado en sí mismo, está lleno de sí mismo y no del evangelio. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Por eso en el versículo 15 del capítulo 5 Pablo dice: pero si siempre se están mordiendo entre ustedes y tragando entre ustedes, tengan cuidado, les dice Pablo. No pienses que estoy inventando, si quieres ve para que veas que eso dice Pablo. Si te fijas, son expresiones animales: tragar, morder. Ni que fueran perros, Pablo. Y lo que Pablo está haciendo es haciendo esta exhortación tan fuerte, porque una iglesia que no está centrada en el evangelio, personas que no están centradas en el evangelio, están centradas en sí mismas, en sus obras,
tratando de medir su capacidad y decir, yo soy más que él, pero sí soy menos que esta. Cuando en Cristo, hermano, todos somos iguales. Cuando en Cristo todos estamos en la lucha contra el pecado. Cuando la misma sangre que se derramó por mí se derramó por ti. ¿Sabes? Hay veces que esto es tan evidente en que inclusive en la forma en la que concebimos a los hermanos. Decimos frases como esta: hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, ahí le encargo, ¿no? Y vivimos de oraciones prestadas, ¿no? Ahora ahí, cuando se acuerde, hermano, échenle la bendición ahí. Usted que sí entra al lugar santísimo, ahí le encargo. Digo, ¿está mal pedir oración? No. Lo que está mal es que tú creas que tú eres un cristiano inferior que tu hermano. Porque vuelvo a repetirte, no hay cristianos, o sea, no hay cristianos de categorías. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O somos justificados por la fe o no estamos justificados, seguimos en nuestros pecados. Y hasta que no entendamos eso, hermano, nuestra identidad va a andar así tan valiente, comparándonos con los demás, atacándonos o criticando a los demás. Cuando envidiamos, criticamos. Uy, se cree mucho este. Uy, ya viste, ya viste tal, Es que no vino el Alonso, por eso no hay yo, ¿quién más? Y cuando nos sentimos superiores, juzgamos. Hasta nos da gusto cuando alguien es sorprendido en pecado. Yo sabía, a mí no me engañaba. Yo me metía a su Facebook y revisaba sus comentarios. Yo sabía que había algo ahí. Y de repente hasta, escucha esto, bien diabólico, hasta gusto da que una persona que no te caía muy bien sea sorprendida en pecado. Cuando debería eso llevarnos, hermanos, a llorar, porque es parte del cuerpo de Cristo. Pero si seguimos mordiéndonos, como decía Pablo, eso es síntoma de que no estamos creyendo en el evangelio de la gracia y seguimos queriendo medir nuestro valor por lo bueno que somos y las buenas cosas que hacemos, y no por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo no sé cuántas veces tú y yo, me incluyo, nos hemos sentido así como en una montaña rusa de emociones, de quién soy, no sé, y a ver ahora sí valgo, después no valgo. Y hay domingos que me siento el todas las puedo, y hay domingos que digo ayúdenme porque no puedo nada. ¿Por qué? Seguimos poniendo nuestro valor donde no está. Está en Cristo, solamente ahí, hermanos. Vuelvo a repetirte, el evangelio nos dice que no debemos de creernos más que nadie, porque la única razón por la que Cristo me ha recibido y me ha perdonado y me ha hecho hijo de Dios es por gracia. Tampoco debo sentirme menos porque costé la sangre de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y Él en su gracia al salvarme me dio de su espíritu para que ahora yo le sirva y viva para Él. Y cuando yo tengo mi ánimo o mi autoestima en los suelos, no tengo el valor para servirle con fidelidad como Él se merece. Entonces tanto el uno como el otro está reprobado. Estamos reprobados. Debemos de poner nuestra vista y nuestro corazón en el evangelio. Amén. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 6, versículo 1 y al 5. Dice la escritura: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahora, quiero que observes esto. El evangelio moldea nuestras relaciones, porque como decía al principio, como cambia nuestra autopercepción, cambia la percepción que tenemos de los demás, entonces cambia la forma en la que nos relacionamos con los demás. Ya no los veo ni hacia arriba ni hacia abajo, los veo como iguales, como alguien que es
que es una persona necesitada de la gracia de Dios, una persona que peca, que comete errores, una persona que necesita del Señor. Y así debe verse la iglesia. Ahora, Pablo comienza diciendo: amados hermanos. Fíjate bien que esto no dice amados pastores, amados obispos, amados apóstoles, amados maestros, amados líderes. Él le habla a los hermanos. Y cuando Pablo está escribiendo esto en referencia a la restauración espiritual de una persona, no pone esto en manos del liderazgo, no pone esto en manos de los pastores, pone esto en manos de la congregación. Es la iglesia local, el lugar que Dios ha elegido para la restauración de las personas. Sabes que tú y yo podemos saber mucho sobre nosotros y sobre la iglesia en la que estamos, en el cómo abordamos el pecado de los demás. Si tú y yo nos escandalizamos por el pecado del hermano de un lado y decimos: ¿cómo la ves? No, hombre, no lo puedo creer. ¿Cómo hay gente así? Hermano, no te conoces. O no quieres mirar. Es muy fácil hacer eso. Hace unos años dimos una serie que se llamaba Esas Pequeñas Moscas. No sé si a alguno les tocó. Y prácticamente el énfasis de esa serie era el siguiente: hay pecados que los cristianos o la iglesia hemos catalogado como escandalosos y otros que no. Ciertamente, hermanos, hay pecados que tienen consecuencias más severas que otros en un sentido terrenal. El pecado es pecado, pero hay consecuencias distintas. Pero en esa serie decíamos que hay pecados que nosotros decimos: no, esto ya sobrepasó. Si alguien cometió inmoralidad sexual, no, córranlo de la iglesia, esto no puede ser. Y aunque ciertamente la Biblia nos da el parámetro para corregir eso y nos habla acerca de las consecuencias de esto, por otro lado, los cristianos ignoramos ciertos pecados que son igual de destructivos, pero que son muy difíciles de identificar, como la hipocresía, la mentira, el orgullo. Yo he conocido mucha gente que la ponen en disciplina por haber cometido un pecado sexual, pero nunca me ha tocado: hermano, ¿por qué lo pusieron en disciplina? Por orgulloso. Jamás. Por hipócrita. No, nunca he escuchado. Porque dentro de nuestro sistema religioso los catalogamos, y en lugar de decirle 5 Aves Marías, decimos 2 meses allá, ¿verdad? Pero para el pecado se necesita la misma medicina: fe y arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que somos perdonados por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, Pablo dice: si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, la Reina Valera dice: si alguien ha cometido alguna falta o es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales. Pablo no se está refiriendo a una élite de cristianos con aureola en su cabeza. Pablo da por entendido que todos pecamos, ¿sí? Que los hermanos que somos espirituales son aquellos que, como en el capítulo 5, tienen los frutos del Espíritu. Son aquellos que están caminando con Cristo en su comunión con el Señor. No es una élite distinta. Ese llamado lo tenemos todos. Esa es la vida de un cristiano: depender del poder del Espíritu Santo en su vida mediante una relación con el Señor a través de las diferentes disciplinas espirituales: la oración, el ayuno, la congregación, la consejería, etc. Y entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades, dice: deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. La Reina Valera lo dice: con espíritu de mansedumbre. Ustedes deberían de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Me gusta como lo dice esta versión también: ayudarlo. Porque esta expresión de ayudar es aquella que se usaba cuando a alguien se le dislocaba un hueso y alguien lo ayudaba a ponerlo en el lugar correcto. ¿Alguna vez se te ha dislocado un hueso de la mano o el hombro?
de la rodilla, el tobillo, duele horrible. Y llega una persona, a ver, no te muevas así, y pero queda en su lugar, y el dolor va mermando hasta que entró en su lugar y está bien. De la misma manera, cuando corregimos el pecado, es doloroso, porque nos exponemos, porque escuchamos el error de la persona, y es doloroso. Pero vuelvo a repetir, es en la iglesia local donde Dios nos ha dado esa gracia de restaurar a otros, de poder ayudar. Otra expresión que se usaba para esta palabra de corregir o de ayudar era como tener las herramientas para arreglar algo. Es como si Pablo dijera: a ver, ustedes que se creen espirituales o son espirituales, traigan sus herramientas y reparen al hermano. Está tirado, ayúdenlo a ponerse de pie. Denle una buena aceitada y denle las tuercas bien para que quede bien, restaurado. Ayúdenle a levantarlo. Qué maravilloso es esto. Pablo acaba de hablar del amor, de que no hay un mandamiento más grande que este, que amar al prójimo como a ti mismo. Y esto es en lo práctico. Cuando alguien es sorprendido en pecado, dije hace un momento, tú puedes ver en la vida de la iglesia y en tu propia vida si estás viviendo en el evangelio de la gracia o no. Porque el que no está viviendo bajo el evangelio de la gracia es la oportunidad perfecta para decir: yo soy mejor que esa persona, lo sabía. Para criticar. A veces pensamos que este verso 1 es como el permiso que da Pablo para que vengan los hooligans de la iglesia y agarren a golpes al que está tirado, ¿no? Agarren las Biblias y péguenle una paliza al que está tirado. Acabo que ya está en el suelo. Decimos los mexicanos: hacemos leña de árbol caído, ¿verdad? Pero eso no es la idea. Es todo lo contrario. Si tú eres espiritual, si estás viviendo en una dependencia del poder del Espíritu Santo y eres consciente de quién eres, tienes una identidad correcta en Cristo, sabes que tú también eres pecador. Inclusive Pablo añade aquí, dice: considerándote a ti mismo, no vaya a ser que cometas una falta igual que tu hermano. Porque los hermanos que reparamos o que nos prestamos a eso, debemos de reconocer que estamos hechos de la misma cosa, que estamos en la misma lucha. Te vuelvo a repetir, el evangelio nos pone a todos en balance. Yo vengo a ayudarte a levantarte, no porque sea mejor que tú, bro, sino que por la gracia de Dios me tocó en este momento venir a servirte por amor los unos a los otros. Qué maravilloso sería que la iglesia entendiera y practicara esto cada vez más. ¿Sabes que tú no necesitas un liderazgo para hacer esto? Tú no necesitas un cargo para hacer esto. No, es que yo no le dije nada. O sea, sí ven la necesidad, pero pues como yo no soy líder de nada, hermano, pues no, te voy a decir una cosa. Esta es la vida de la iglesia. Así vive una iglesia que está centrada en el evangelio. En el verso siguiente dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No podemos hacer esto si no estamos lo suficientemente cerca de la persona para llevar una carga. Llevar la carga de una persona no es decirle: voy a estar orando por ti, bro, después de que te confiesas su pecado. Más decirle: tú voy a estar orando por ti, bro. Irte a otro círculo y contar lo que te dijo la persona. Digo, esto no sucede aquí, sucede mucho en Ensenada, yo sé, por aquí no. Sobrellevar la carga del uno del otro y así cumplir la ley de Cristo conlleva que nosotros hagamos de nuestra área de confort, de comodidad, y acompañemos al hermano que ayudamos a levantar. Ahora lo tomemos del brazo y empecemos a caminar juntos. Imagínate que alguien está en el hospital por meses, está en la cama por meses. Gracias a Dios tenía una enfermedad de muerte, pero la libró.
pero ahora sus músculos no tienen fuerza. A veces cuando vamos y abordamos con el pecado de la gente y estamos escuchando y aconsejando, los dejamos ahí sin un proceso de seguimiento. Y no estoy hablando solamente para la gente que tiene un título de consejero bíblico. Todos los cristianos somos consejeros, todos. En algún momento tú has aconsejado a alguien y alguien te ha aconsejado a ti. Esa es la vida de la iglesia. Pero muchas veces los dejamos parados y el hermano queda así, no se puede mover, está parado, pero está todo chueco. Y lo que necesitamos hacer es tomarlo del brazo y llevarlo paso a paso hasta que sus músculos, hasta que sus pies tomen fuerza y él pueda caminar, y hacer lo mismo que tú hiciste por él con otros. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Cuál es esa carga? Hermanos, las luchas que tenemos contra el pecado y la tentación, las situaciones y circunstancias que vivimos como hijos, son las cargas que debemos sobrellevar los unos a los otros. Pero escucha esto, te lo vuelvo a repetir con insistencia: no podemos hacer eso si no estamos lo suficientemente cerca de las personas. Compartir la carga significa que dividimos el peso. Tú no puedes compartir la carga a metros de distancia. Tienes que estar pegado a la persona para que el peso sea equitativo y puedan caminar juntos. El mundo nos ha enseñado una doctrina de individualismo, donde piensas en ti y solamente en ti. Pero en el reino de Dios vivimos en comunidad, donde nos ayudamos los unos a los otros. Cargamos el peso de estas cargas pesadas los unos con los otros, y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros como yo también los he amado. Amar a tu hermano es estar lo suficientemente cerca para escuchar sus luchas contra el pecado, inclusive corregirlo en sus pecados con mansedumbre, con amor, y ayudarlo a caminar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo pecamos por la misma razón que siempre. No es por muchas razones, es por la misma siempre. Aunque se manifieste de diferentes formas, el pecado que alguien comete solamente es la punta del iceberg de un problema más serio. Si alguien miente, comete adulterio, o el pecado que tú me digas, proviene de la misma fuente, proviene del mismo lugar. ¿Sabes cuál es? Nuestra separación de comunión con Cristo. El dejar de ver a Cristo. Que nuestro amor por Cristo mengua en lugar de crecer. ¿Por qué? Porque empezamos a amar más al mundo y empezamos a amar más a nosotros mismos y a nuestros deseos que a Cristo. Y eso es sinónimo de haber dejado nuestra vida de oración, de haber dejado las escrituras, de haber dejado de contemplar en nuestro ser a Cristo. Y entonces nos empiezan a ganar los deseos de nuestra carne. Y todos pecamos por la misma razón, por esa razón. Vuelvo a repetir, algunos hacen otras cosas diferentes a las que quizá yo o tú haces, pero siempre la misma fuente es esa. Porque como dije hace un momento, separados de Cristo, nada podemos hacer. Nos separamos de Cristo y literal, hermanos, estamos perdidos. Somos tan frágiles y más pecadores de lo que pensamos. Y nuestro pecado nos lleva más lejos de lo que habíamos pensado cuando no lo confesamos, y cuando no pedimos ayuda, y cuando no vamos a la iglesia con nuestros hermanos a pedir consejo, a pedir ayuda. Te vuelvo a repetir, ese es el contexto de la congregación, es el contexto de la comunidad donde Dios hace eso. Verso 3, voy a meter el acelerador. Dice el verso 3: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Me dan ganas de soltar el micrófono así y acabar así. Sería un buen final, ¿verdad? Pablo agarró un tubo y nos dio así, ¡pam! Esto es justamente lo que nos priva de hacer el verso 2 y el verso 1.
Nos creemos algo que no somos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y cuando vemos el pecado, la debilidad de otro, en lugar de mostrar a Cristo y caminar según la ley de Cristo, que es el amor, entonces es la oportunidad perfecta para demostrar que yo soy mejor. Y Pablo dice: tú tienes un concepto muy errado de quién eres. ¿Te crees muy importante como para ayudar a otros? ¿Como para servir a otros? ¿Como para dar tu tiempo a otros? Es como si Pablo dijera: hey, tú no estás viendo la vida cristiana, tú estás viviendo para ti. El centro eres tú, mano. Vienes a la iglesia el domingo, pero sigues viviendo para ti. Cuando la vida del creyente, la vida de la iglesia, de la comunidad, es siempre en el contexto los unos a los otros. Sé que parezco disco rayado diciéndote los grupos comunión y los grupos comunión y los grupos comunión. Hermano, es que parte de mi amor a Dios y mi amor hacia ti, que Dios ha puesto en mí para ti, es animarte, exhortarte a hacer lo que el Señor nos ha mandado: estar juntos en unidad, mostrando el amor de Cristo, creciendo juntos en la palabra del Señor, estimulándonos unos a otros a hacer obras por amor, a no dejar de congregarnos, y más cuando vemos que el día del Señor viene. En ese contexto de la segunda venida, más decirte: hey bro, Cristo viene. Y en esa dirección el verso 4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo. Hermanos, ¿se fijan cómo pasa del contexto de la pluralidad a lo singular? Primero está hablando de lo que hacemos como iglesia en la comunidad, el ayudarnos a sobrellevar las cargas, a tratar el tema del pecado, a ayudarnos a levantarnos, a repararnos. Pero inmediatamente el verso 4 empieza a hablar ya de la singularidad de cada creyente. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Porque así como hay cosas que competen a la congregación, a la comunidad, hay cosas que cada persona tiene responsabilidad delante de Dios. Tú puedes ser usado por el Señor para ayudarme en las áreas de mi vida donde yo necesito ayuda, pero sin lugar a dudas yo voy a dar cuentas al Señor individualmente de mi vida. Hay personas dentro de las iglesias que, no entendiendo esto, no se dejan ser pastoreados, porque el ser pastoreado implica humildad, abrir tu vida y estar disponible y dispuesto para el ánimo, pero también para la exhortación. Al final de cuentas, siempre en las consejerías yo les digo: como pastores nosotros no damos órdenes, damos consejos. El responsable de tomarlo eres tú. Yo no puedo dar cuenta de ti, de tu salvación el día del juicio. Yo no puedo hacer eso. Yo daré cuenta de lo que enseño, de lo que hablé, de lo que dije, pero no de tu salvación. Lo mismo va para las familias, a los que son hijos y tienen padres cristianos. Tú no puedes apoyarte en la fe para salvación de tus padres, para presentarte delante de Dios y dices: es que mis padres creyeron y a mí me alcanza. Dios no tiene nietos, dicen, tiene hijos, y cada uno dará cuenta delante del Señor. Así como hay un contexto de iglesia, de comunidad, también en lo personal vamos a dar cuentas delante del Señor. Y esto que hacemos delante del Señor, dice aquí: y no tendrás que compararte con nadie. Verso 5: pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno. El apóstol Pablo también escribió a los Corintios y dice: cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire cómo construye su vida. El fundamento ya está puesto, Cristo, el Evangelio, pero cada uno es responsable de cómo va a sobreedificar su vida. Hoy mismo tú y yo podemos estar escuchando esto, y Dios, ay de mí, como dijo Pablo, que no predique el Evangelio, ¿sí?
Estos mensajes no son fáciles de compartir porque no es algo que la gente quiera escuchar. Estaba luchando hoy en la mañana entre compartirte esto y los 7 principios para ser exitoso en la vida. Gracias. Porque eso sí es algo que nos gusta escuchar. Pero que te digan que somos pecadores y que nuestra identidad está mal y que solo la encontramos en el Evangelio. Por cierto, quiero recomendar el podcast de Camino Podcast. Hubo un episodio buenísimo que se trató del libro del síndrome de la comparación compulsiva. Está buenísimo el libro, escúchalo. Nuestra hermana Dulce y Ezequiel pusieron ese podcast, buenísimo, escúchalo. Creo que va a ayudar muchísimo, va en mucha dirección de lo que hoy estoy compartiendo. Solamente nuestra confianza, nuestra identidad, nuestro valor, hermanos, está en Cristo. Que Dios nos dé entendimiento en esto y podamos vivir así a la luz de esto, iglesia. En verdad, anhelo con todo mi corazón que el Señor nos dé esa gracia para vivir de esa manera. Creo que el Señor en el transcurso de esta temporada está rompiendo moldes de una forma bien tremenda, pensamientos religiosos de una forma bien tremenda, y nos está llevando verdaderamente el Señor a vivir una libertad que solo su evangelio nos puede dar y que la vida y el poder de su espíritu nos puede dar. Imagínate una iglesia así, que se pastorea a sí misma, una iglesia que carga con las cargas los unos de los otros, una iglesia que no se escandaliza del pecado, lo corrige, pero lo corrige para restaurar y sanar. Maravilloso eso, hermano. Prefiero 1000 veces eso a que muchas otras cosas que a veces en el ámbito cristiano se ponen como prioridad. 1000 veces eso, la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros y de nuestras relaciones moldeadas por el Evangelio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca, Señor, vuelve vacía. Señor, gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, porque nos amas y porque tú nos has hecho tu cuerpo. Señor, en esta hora, que esto que hemos recibido hoy podamos vivirlo, practicarlo en amor y en obediencia a ti. Señor, que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Mediante nosotros nos vamos rindiendo, Señor, a ti, entregándonos cada día a ti, Señor, sometiéndonos a ti. Señor, gracias porque es tu evangelio el que moldea, Señor, nuestras relaciones. Gracias porque eres tú el que cambia nuestra autopercepción, porque ahora podemos amar porque somos amados, porque ahora podemos, Señor, reposar en tu obra y no estar estresados por nuestras obras. Podemos reposar. Señor, gracias. Gracias por esa libertad que tenemos en ti. Ayúdanos a ser la iglesia que entiende y camina en estas verdades y así te glorifica con su vida, Señor. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos a entender todo esto y que esto sea una realidad de nuestras vidas, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos, iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Gracias, Dios, por tu obra.